Bueno, vamos con este complemento de el equivalente de Thevenin. Este su complemento es el equivalente de Norton. El equivalente de Thevenin consiste en convertir un circuito a una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Una fuente de voltaje y resistencia en serie. Lo contrario de lo que está aquí. Aquí es fuente de corriente, ¿sí? Entonces, el equivalente de Thevenin es convertir el circuito a fuente de voltaje y una resistencia en serie. El equivalente de Norton es convertir el circuito a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Esto con el fin de simplificar el análisis en un circuito, en un elemento, mejor dicho, donde se quieran hacer mediciones de voltaje y corriente. Si nosotros tenemos un elemento aquí al que le queremos calcular la corriente o medir el voltaje, es bastante más complicado hacerlo en el circuito original a hacerlo en el circuito equivalente. El circuito original puede tener unas 10 resistencias y unas 2 o 3 fuentes de voltaje. Imagínense el análisis para poder sacar el cálculo de estas variables. Es complicado. Entonces, por eso se hace la conversión a una equivalente de una sola fuente y una sola resistencia. Así que, ya teniendo este equivalente, se traslada este elemento acá y se hace el cálculo de una manera más sencilla. Y entonces, ¿cómo se sacan estos valores para poder tener el circuito equivalente? Pues la resistencia de Norton, que es esta resistencia en paralelo con la fuente, se calcula igual que la resistencia de Thevenin, o sea, es exactamente lo mismo. La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces son la misma cosa, se calculan igual. Así que ya sabemos cómo se calcula la resistencia de Thevenin y eso implica que ya sabemos cómo se calcula la de Norton. Repasando, lo vamos a ver en ejemplos. En el caso de la corriente de Norton, esta se calcula cortocircuitando las terminales del circuito original. Como nosotros queremos sacar el equivalente de Norton en estas terminales, hacia allá queremos sacar el equivalente de Norton, entonces queremos visualizar a este circuito como este arreglo. Queremos visualizar a esto como esto. De manera que si nosotros queremos conocer cuánto vale la corriente de Norton, o sea, cuánto vale la corriente que hay dentro de este circuito, el camino más fácil es cortocircuitar para que esa corriente busque ese camino y pase por aquí. Nosotros calculamos la corriente de cortocircuito y esa corriente sería la misma corriente de Norton. Si cortocircuitamos, como este circuito es el equivalente de este, entonces lo hacemos acá, cortocircuitamos y al hacer corto las terminales, al hacerlas corto, por ahí va a tener que circular la corriente de Norton, así que lo calculamos y ese es el valor de la fuente que debe ir en el circuito equivalente. La resistencia de Norton, pues ya sabemos cómo. Si son solo elementos resistivos, son arreglos serie y paralelo, equivalente, una resistencia equivalente formada por arreglos de serie y paralelo. Pero si hay una fuente dependiente aquí,
o una o más fuentes dependientes, entonces vamos a tener que conectar aquí en las terminales una fuente de prueba para sacar la resistencia de Norton, ¿sí? Una fuente de prueba que puede ser de corriente o de voltaje. Bueno, eso lo vamos a repasar con ejemplos. Así que aquí está la descripción de lo que sería el equivalente de Norton. Vamos ahora con un ejemplo y de puros elementos resistivos para que vean cómo se saca el equivalente de Norton. Okay. Bueno, la resistencia de Norton, igual que la de Thevenin, tiene un primer paso. El primer paso es hacer cero las fuentes independientes. Hacemos cero las fuentes independientes. ¿Sí? Hacer cero una fuente de voltaje es hacer un corto, quitar esa fuente y poner un corto. Eso nos asegura que ese voltaje ya se hizo cero. Y hacer cero una fuente de corriente es quitarla y dejar abiertas las terminales. Eso nos asegura que no va a poder fluir corriente por ahí, dejando las terminales abiertas. Entonces el circuito que resulta en este caso va a ser el siguiente. Hagan de cuenta que aquí están las terminales abiertas y por acá está la otra resistencia. Esta 4, esta de acá es 12 y en estas terminales estamos obteniendo el equivalente de Norton. Así que la fuente de voltaje se hizo cero. Es un corto. La fuente de corriente se quitó y se dejó abierto. Y observamos el circuito. Pongo un ojo ahí. Estamos observando el circuito y estamos viendo que quedan dos resistores en paralelo. Esos dos resistores en paralelo forman la resistencia de Norton. 4 en paralelo con 12. 4 en paralelo con 12 va a ser 3 ohms. Así que ya tenemos la resistencia de Norton aquí calculada. Es el primer paso. ¿Sí? Hacemos cero las fuentes y por observación sacamos la resistencia que se ve en estas terminales. No hay fuente de independiente o controlada, fuente dependiente o controlada. Fuentes dependientes o controladas no hay, por eso fue fácil. Nos falta ahora la corriente de Norton. Según lo que les expliqué en el pizarrón de His, tengo que cortocircuitar estas terminales. Así que en estas terminales hago un corto y por ahí va a fluir la corriente de Norton. ¿Sí? Tengo que analizar ese circuito sin hacer cero las fuentes. Todo original, tal como está, cortocircuito. Aquí tengo las terminales A, B. Así que si ustedes se fijan, tengo puros elementos en paralelo.
Ahora, como yo quiero esta corriente se va a deber a la contribución de esta fuente y de esta fuente. ¿Y qué pasa con este resistor? El corto lo cancela, evita que por ahí pase corriente. Toda la corriente que salga de esta fuente pasa por el resistor de 4 ohms y sigue este camino hacia acá. Viene hacia acá. La corriente de esta otra fuente de corriente entra también al nodo de arriba y se encuentra con la corriente que viene de la primera fuente. Esta fuente suministra corriente así, esta fuente suministra corriente así, aquí se reúnen las dos y circula hacia acá. Pero esta corriente va a encontrar un camino muy fácil de transitar, así que evita pasar por este camino que tiene resistencia. Toda la corriente toma este camino. De esa manera este resistor queda fuera de operación. El corto lo eliminó, ¿sí? Así que para el paso 2 sería la corriente de Norton. Para la corriente de Norton cortocircuitamos. Las terminales AB, las cortocircuito. Eso que pasa cancela la resistencia de 12. Se cancela R igual a 12 ohms. Ya no tiene participación. Como ya no participa en la corriente, no tiene caso que la esté tomando en cuenta. Incluso puedo, si quiero, borrarla. Y solo me queda así. Ese es el circuito que va a estar operando. ¿Qué pasa con este circuito? Este corto, hacen ustedes de cuenta que aísla esta rama de esta rama. La corriente de esta fuente nunca va a buscar este camino, porque tiene un camino muy fácil, que es el cortocircuito, por donde no encuentra oposición al paso de corriente. Así que toda la corriente viene por acá. Y esta rama también se aísla de esta otra. El corto se lo permite, suministra corriente y se viene por aquí y toma este camino. Así que es como si tuviese dos ramas separadas, ¿sí? Como si tuviese dos ramas separadas. Una rama así y la otra rama así. Este corto es el mismo corto en ambas, así que cada una de ellas contribuye con una parte de la corriente de Norton. Hagan de cuenta que por aquí pasa una parte de la corriente de Norton que va a ser IN'. Aquí, en este otro circuito, pasa por este corto, que es el mismo corto de acá, pasa la otra parte de la corriente que sumada con esta me van a dar la total. O sea, pasaría una IN'. Son las contribuciones de esta y esta. Esta y esta. Esta
es la contribución que aporta aquí IN'. Esta otra es la contribución que aporta esta fuente, que sería INB'. Así que, ¿cuánta corriente circula por este circuito? El voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánta corriente circula por este circuito? Esta fuente. ¿Sí? Entonces ya tengo la contribución de cada rama. La suma de las dos me da la corriente total. Así que la corriente de Norton es IN' más INB', o sea, 6 más 3, 9 amperes. Y eso, nos da la respuesta de la corriente de Norton. Y por acá, la resistencia de Norton. ¿Sí? Las dos forman el equivalente. Lo vamos a trazar de este lado. Entonces aquí me quedaría el Norton, el equivalente de Norton, que sería una fuente de 9 amperes y una resistencia de 3, y las terminales AB. Así que allí está el equivalente de Norton. Sencillo, ¿no? O sea, en realidad el procedimiento es fácil. El chiste es saber manejarlo. Aquí, por ejemplo, yo separé las ramas para sacar la contribución de cada una. Otra persona podría haberlo hecho sin separar esto. Sin separar. Simplemente otro camino que podría haber seguido otra persona aquí es decir, voy a transformar esta fuente de voltaje con esta resistencia por transformación de fuentes que yo les enseñé. Voy a transformar esto a una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces estos dos, así, estas terminales de aquí y de acá, permitirían que estas dos se transformaran así. Una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Sí? Estas dos terminales serían estas terminales aquí. Solo apliqué transformación de fuentes. Divido el voltaje entre la resistencia y me da esta corriente, que sería 24 entre 4, 6. Luego esta resistencia es la misma que aparece aquí. Esta rama es lo mismo que esto. Aparte me falta esta otra. La agrego aquí. La fuente de 3 amperes. Y me falta esta extensión para llegar a AB. Así que las terminales que me dan A y B.
Esto es lo mismo que esto. Ahora cortocircuito. Cuando cortocircuito, por aquí pasa la corriente de Norton. Y ya no necesito resolver nada, porque la corriente de Norton, que están viendo aquí, sería esta corriente que toda se viene por el corto y esta también que toda se viene por el corto. Ninguna de las dos va a fluir por aquí, porque acá hay cero resistencia. Prefieren pasar por el camino de cero resistencia, o sea, 6 amperes y 3 amperes. Así que estos 6 amperes vienen hacia acá. Aquí hay 6 amperes y se suman con 3 amperes y esta sería 9 amperes. Así que por pura observación saco la corriente de Norton. Ya no necesito hacer por separado las ramas para llegar a la corriente de Norton. Nada más hice una transformación de fuentes y eso ya me permite, ¿no? O el tener las dos fuentes en paralelo me permite que se sumen, las dos van hacia arriba, las dos alimentan al nodo de arriba, así que las dos se suman y esto que está aquí es equivalente a tener una sola fuente que sea 9 y la resistencia de 4, ¿sí? Y las terminales A, B. Como voy a cortocircuitar para sacar la corriente de Norton, esta corriente de 9, que es la suma de estas dos, toda se viene hacia acá. Así que igual me puede haber ido hasta acá, hasta este paso. O sea, pasar de aquí a acá, acá, así, y sacar esto. O aquí mismo hacer la conclusión, ¿sí? O pude haber seguido este camino, separando las ramas, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo del equivalente de Norton. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, ahora tenemos este ejemplo que es un circuito que en apariencia son dos, conectados nada más por un alambre. Esta malla funcionando por sí sola y enlazada a través de esta línea con esta otra malla. Hay dos fuentes controladas o dependientes. Este es un circuito de fuentes dependientes. Aparte de la fuente independiente, tenemos una fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál voltaje lo controla? Pues VAB, o sea, el voltaje desde aquí hasta acá. Este voltaje controla el valor de este. El voltaje que aparezca aquí es el que va a determinar el valor de esta fuente. El voltaje de aquí a acá es lo mismo que el voltaje de este resistor. Hacen de cuenta que este es el voltaje VAB. Así que el valor que tome el voltaje en este resistor me va a decir cuánto vale esta fuente. De la misma forma tengo la otra fuente de corriente que es controlada por corriente. Es una fuente de corriente controlada por otra corriente. La otra corriente es la que circula en la primera malla, hacia de menos a más por la fuente, ¿sí? Así que el valor de esta corriente va a ser 10 veces, aquí lo dice, el valor de esta corriente. Ese es el circuito. Este tipo de esquemas se llegan a tener cuando se analizan amplificadores, ¿sí? Este tipo de esquemas son los esquemas que modelan a los amplificadores, que es el tema que sigue después de esto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí tengo un circuito que en apariencia tiene dos circuitos separados. Pero también algunos de ustedes pueden pensar que estos circuitos están relacionados por este cable. Este cable, ustedes pueden pensar que por aquí, por este alambrito, circula corriente. Nunca va a circular corriente por un cable si no hay camino de retorno. O sea, tiene que haber otro cable para que regrese la corriente.
hagan de cuenta en este circuito. Esta corriente que está aquí, esta corriente, circula así, pero no circularía si no hubiera camino arriba de retorno. O sea, esta corriente es la misma que va a circular por acá, la misma corriente. Así que si la corriente circula en un sentido por abajo, arriba tiene que ser en sentido contrario. Igual acá, si aquí hay corriente, la corriente de esta fuente viene así. Esta corriente va a tener que regresar por acá. Esta misma que sale es la misma que entra. Así que si hay un camino de ida, debe haber un camino de vuelta. Por esa razón, en este alambre, en realidad no circula nada. No puede haber corriente, porque no hay un camino de retorno. La única razón de esta conexión es darme a entender de que los circuitos están relacionados entre sí. Y la relación la establecen las fuentes dependientes. Cada una de ellas, esta depende del voltaje de este otro circuito. Y esta depende de la corriente de este otro circuito. Eso es así, ¿no? Así que en realidad podríamos decir que están operando cada uno por su lado. Si yo ya lo entendí, si yo ya entendí que están operando cada una por separado, podría hasta quitar este cable y no pasa nada. O sea, es el mismo circuito. Todo junto es un solo circuito. ¿Sí? Están relacionados, por eso se pone el cable, pero operan separados. Entonces, eso es lo único que debo tener presente. Ahora vamos a sacar el equivalente de Norton en estas terminales. ¿Sí? El equivalente de Norton. Quiero sacar la resistencia vista por acá. Y quiero, o sea, pongo ahí un observador y digo, quiero ver qué valor de resistencia se mira hacia allá. Y quiero también evaluar qué corriente va a circular cuando aquí yo haga un corto, que es la corriente de Norton. Cuando yo cortocircuite voy a tener corriente de Norton. Pero vamos a empezar con la primera parte, que es la resistencia. Entonces, paso número 1. Para la resistencia de Norton, ¿qué necesito? Hacer mis fuentes independientes igual a 0. Entonces, hacemos 0, hacemos 0, las fuentes independientes. ¿Sí? Hacemos 0 las fuentes independientes. Esta es la única que hay por hacer 0. La voy a hacer 0, es un corto. Y voy a dibujar todo lo demás. Todo lo demás lo vuelvo a redibujar, incluido la corriente que afecta al otro circuito. Esta corriente también hay que ponerla. Acá sería 500 ohms. Esta es VAB. El cable que relaciona los circuitos. Y por acá me queda todo normal. Aquí no hay fuentes independientes, así que aquí no cancelo nada. Aquí está el voltaje VAB, porque esta es la terminal A y esta es la terminal B. Entonces, ese es el circuito que queda. ¿Sí? Después de que lo hice 0, digo, como tengo fuentes controladas, para poder sacar la R de Norton voy a necesitar poner una fuente de prueba. ¿Sí?
Pero la fuente de prueba se pone aquí porque hay una fuente controlada. Pero también tengo que observar que al momento en que yo cortocircuito acá, de este lado, este circuito que en realidad opera separado, al cortocircuitar, este circuito se queda sin excitación. Esta excitación ya no opera aquí. Como ya no hay un voltaje alimentando a las componentes, a estas dos, como ya no hay un voltaje, entonces la corriente que va a circular aquí solo va a depender de este voltaje, del voltaje que exista por acá. ¿Cuánto voltaje VAB tenemos de este lado? ¿Sí? Para que aquí exista voltaje, tendría que tener un valor esta fuente, un valor de corriente. Pero, permítame tantito. Ya, perdón, es que me dio un acceso de tos, entonces pausé el video. Sí, les decía que para que aquí haya corriente, esta fuente de voltaje debe existir. Pero para que exista, necesito que VAB exista. Y VAB por acá, a su vez, para que exista, requiere que esta fuente exista, esta fuente. Y para que esta fuente exista, necesito que haya corriente acá. Pero si somos lógicos, un circuito que no tiene una fuente independiente, no tiene por qué tener respuesta. El hecho de que no tenga una fuente independiente por ahí, solamente es esta fuente la única que hay y la acabo de eliminar, eso hace que no tenga un estímulo. De manera que en realidad este voltaje no existe, ni tampoco existe esta corriente. Al no existir esta corriente, tampoco existe esta corriente de acá. Si no hay corriente, no hay voltaje. Si no hay voltaje, no hay voltaje acá. Y este circuito en realidad está muerto. Es como si esta corriente vale 0, es como si esta fuente estuviera abierta. Se abre la fuente. ¿Sí? Y si no hay voltaje aquí, es como si esta valiera 0 y fuera un corto. Entonces tampoco hay corriente. Así como está ese circuito que tenemos ahí, nos haría pensar entonces que al hacerse 0 esta y ponerse en corto, al hacerse 0 esta y ponerse en circuito abierto, la resistencia de Norton nos haría pensar que es solo la resistencia de esta que está aquí en paralelo, porque esta se hizo 0 y se abrió, ¿no? Se abrió. Y entonces solamente queda esta. Eso es lo que en apariencia el camino que incluso yo en un principio alguna vez me topé con este circuito antes, tomé esa vez, o sea, dije, si no hay fuente de excitación, no puede haber respuesta en este circuito ni tampoco en este, no hay nada que alimente. Pero vimos que todo junto representa la resistencia de Norton. Entonces, perdón, como todo junto representa la resistencia de Norton, tenemos que seguir
todavía ver, checar si al conectar la fuente de prueba el circuito sigue muerto. Si no hay un resurgimiento del circuito, el circuito, este lado de acá se estimula por efecto de la fuente de prueba, ¿sí? Voy a borrar esta parte. Entonces, el primer paso fue hacer cero la fuente independiente. Así que, como tengo fuentes controladas, tengo que poner una fuente de prueba, de voltaje o de corriente, lo que yo quiera. En este caso, como tengo a la vista una fuente de corriente en paralelo con un resistor, lo más conveniente es poner otra fuente de corriente para que esas fuentes de corriente alimenten a este nodo, y este es mi nodo de referencia. Pongo entonces una fuente de prueba. Se supone que yo conozco esta fuente y mi objetivo ahora debe ser encontrar el voltaje en estas terminales. Cuando yo pongo una fuente de corriente de prueba, ya hay un estímulo que produce voltaje en este resistor. Y ese voltaje a su vez es un estímulo para esta resistencia y generar en ella una corriente. Una corriente con aunque esté en sentido contrario a esta, porque así como está esta fuente, la corriente saldría en esta dirección, así. Va a ser sentido contrario a esta, pero va a existir esta corriente. Negativa, pero va a existir. Así que la presencia de la fuente independiente estimula aquí y a su vez estimula acá. Si no existiera esta fuente, si esto fuera un corto, si aquí hubiese un cortocircuito, pues no habría estímulo para esta, ¿sí? O sea, la voy a quitar. Imaginen ustedes que el circuito fuera así. Si yo pongo mi fuente de prueba, aquí se produce un voltaje, pero ¿eso en qué afecta? Acá no hay estímulo y entonces mi corriente valdría cero. Si esta corriente vale cero, esta fuente valdría cero, y si vale cero sería circuito abierto y tampoco aparecería una fuente dependiente o controlada de este lado. Así como acá no hay fuente, acá tampoco aparecería, porque al no haber ningún estímulo aquí, la corriente vale cero y esta vale cero, y eso haría que se abra el circuito, se vea así abierto, ¿no? O sea, la corriente es cero, la corriente de esta fuente se hace cero, y en ese momento que esta fuente desaparece, deja de tener razón conectar una fuente de prueba para sacar la resistencia de Norton, porque la resistencia de Norton sería directamente este valor que está aquí, el resistor de 25 ohms. ¿Sí? Ya no hay una fuente que siga presente. Eso si no existiera esta fuente, si fuera un corto en realidad. Pero sí existe, o sea, la presencia de esta fuente está así. Y cuando pongo mi fuente de prueba, esta corriente provoca un voltaje sobre este resistor. Este voltaje a su vez produce una corriente en esta malla, y esa corriente a su vez hace que esta fuente, la fuente que está aquí de corriente, también haga acto de presencia. Así que las dos fuentes en realidad están presentes gracias a la fuente de prueba. Y ahora voy a resolver el circuito. Acuérdense que este circuito y este están en realidad trabajando separados. Este alambre no sirve de nada ahí. Acá tengo un nodo para exponer suma de corrientes y abajo mi nodo de referencia. O sea, aquí aplicaría la ley, método de
corrientes, no, método de voltajes de nodo, es el método de voltajes de nodo. Y de este lado, que es una mallita, aplicaría método de corrientes de malla. Así que empezamos con este circuito primero para poder sacar este voltaje. Este voltaje es este, el V0. Entonces, aplicando ley de corrientes en el segundo circuito, aplico ley de corrientes. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Aquí solamente, bueno, antes de plantear esto, ya tengo asignado mi voltaje de nodo principal al nodo de referencia. Me falta establecer la corriente de los resistores. Como solo hay un resistor, esa corriente sería esta, así, la corriente del resistor. Aquí hay conexión. Entonces, si yo observo en este circuito, en el nodo que voy a plantear, hay dos corrientes que salen y una que entra. Esta corriente que entra debe ser igual a las dos corrientes que salen. Esta que es 10 por I y esta que sería el voltaje sobre la resistencia, V0 sobre 25. V0 sobre 25. Así que es la que entra es igual a las dos que salen. Esta es mi ecuación de nodo acá. Como tengo una fuente dependiente, tengo que decir cuánto vale este valor, la corriente de la que depende. Así que me falta la ecuación, esta es la ecuación de nodo, pero me falta la ecuación de dependencia. La ecuación de dependencia es ¿qué cosa es I? ¿Cómo puedo encontrar I? Si nosotros nos fijamos en este circuito, ahora es cuando lo vamos a plantear, ¿no? En este circuito, esta fuente entrega corriente así, con esta dirección. Pero esa corriente es sentido contrario a la corriente I. Así que la corriente que sale de aquí sería este voltaje sobre esta resistencia. Es la corriente que sale de la fuente. ¿Sí? Sale VAB sobre 500. VAB sobre 500. Esta es la corriente que sale de la fuente. Pero como es al contrario de esta corriente, de la corriente I, entonces debe ser negativa. Por eso le pongo el signo menos. ¿Sí? Esta corriente es menos VAB sobre 500. Aquí la tengo. Y esa corriente es la que viene en este término que aparece aquí. ¿Sí? Pero también al trabajar con esta malla estamos encontrando otra fuente controlada. En la primera ecuación encontramos esta fuente. Ahora en esta otra ecuación, que es esta malla, encontramos otra fuente controlada o dependiente. Y esta fuente también tiene una dependencia, su voltaje VAB, que es el que está acá. ¿Y ese VAB qué es? Aquí lo voy a poner. VAB es este voltaje es este. Porque menos va con menos, aquí está, menos va con menos, y más que tengo aquí va con más. Así que VAB es V0. ¿Sí? Ya tengo la otra ecuación de dependencia. Esta es la ecuación de dependencia de esta. ¿De qué depende esta fuente? Y esta es la ecuación de dependencia de esta fuente. ¿De qué depende? De esta corriente. ¿Sí? Esta corriente va aquí. Y este voltaje va aquí. ¿Sí?
y aparte mi ecuación del nodo. Así que todo lo que tengo que hacer ahora es resustituir en retroceso, ¿no? O sea, esta vaciarla aquí y luego esta vaciarla arriba en la ecuación de nodo. Así que primero sustituimos B a B en I. Lo voy a poner acá, así se alcanza a ver un poco. Ahí está, ¿no? Entonces sustituimos B a B en I. Me queda I igual a menos B0 entre 500. Ahora sustituimos I en la ecuación de nodo. ¿Sí? Nada más que aquí me estoy viendo muy muy inestable porque estoy poniendo con letra minúscula y acá usé mayúscula. Entonces aquí sería, sustituimos B a B en I. Y bueno, aquí B a B en I. Y ahora sustituimos I en la ecuación de nodo, que sería la primera ecuación que está aquí. Me queda entonces I0 igual a 10 por menos B0 entre 500 más B0 sobre 25. Si ustedes observan, ya nos queda una ecuación en donde tenemos B0 y tenemos I0. Ya puedo despejar B0 entre I0 para sacar R de Norton o R de Thevenin, es lo mismo. Así que aquí hago primero como un denominador. Me queda menos 10 sobre 500 más 1 sobre 25 B0. Todavía no hago como un denominador. Aquí tendría que multiplicar esta por 20 para que me dé 500. ¿Sí? Si la multiplico por 2 me da 50, si la multiplico por 20 me da 500. Si multiplico por 20 aquí, también multiplico por 20 arriba, así que aquí tendría 20 menos 10, ¿sí? 20 menos 10, acá sería 20 y 500, ¿no? Lo voy a hacer aquí mismo. Me queda menos 10 más 20 sobre 500 por B0 o 10 sobre 500 B0. Así que I0 es 1 sobre 50 B0. La resistencia de Norton es B0 entre I0 50. Y ya tenemos la resistencia de Norton. ¿Sí? Ya tenemos una parte del equivalente de Norton. Nos falta ahora la corriente de Norton. La corriente de Norton, como les señalé por acá, tengo que cortocircuitar las terminales. Y cuando hago ese corto, me preocupo ahora por sacar la corriente de Norton.
Entonces mi problema ahora es analizar este circuito para sacar corriente de Norton. Aquí ya me queda poco espacio, así que voy a borrar esta parte. Bueno, ahí está donde vamos a analizar esta corriente. Lo primero que observamos es que al poner un corto, ahí está, ¿no? Al poner un corto, la corriente de esta fuente ya no va a pasar por el resistor, toda se viene por el corto. Pero si ustedes se fijan, circula en sentido contrario. Entonces mi corriente de Norton sería el negativo de esta. Empezamos por ahí. Vamos a sacar entonces corriente de Norton. Cortocircuitamos B a B. Las terminales AB las cortocircuito. Y ¿qué es lo primero que vemos? Que esta corriente ya no pasa por aquí, toda se viene por acá, en sentido contrario. Así que lo primero que vemos es que la corriente de Norton es menos 10 veces la corriente de mi fuente. ¿Sí? Menos 10 veces la corriente de mi fuente. ¿Qué otra cosa observamos ahí? Cuando yo cortocircuito, estoy provocando que el voltaje de este nodo con respecto a este valga 0, porque hay un corto. Entonces automáticamente este voltaje VAB se hace 0. El corto está obligando a que este voltaje valga 0, porque no hay corriente a través de este resistor. Como no circula corriente, el voltaje vale 0. Y si este voltaje es 0, entonces ¿cuánto vale esta fuente? Pues 0. Así que otra cosa que ese es otro dato, ¿no? VAB se vuelve 0. Al hacerse 0, ¿cómo queda el circuito? Incluso como este resistor no circula corriente, pues lo podría quitar. No es relevante, no es importante ya. Lo puedo quitar y ese sería el circuito útil, el circuito que está funcionando. Entonces, esta fuente suministra corriente a este resistor. El voltaje todo cae aquí, todo este voltaje cae sobre el resistor y entrega corriente con esta dirección, que es la misma que viene por acá, así. Así que la corriente I es la que produce la fuente. ¿Cuánto vale esa corriente? El voltaje sobre la resistencia, 5 sobre 500. Esta fuente se está aplicando sobre la resistencia. Este alambre es la terminal negativa y este alambre va a la terminal positiva, así que es 5 sobre 500 o 1 sobre 100 o 0.01 o 10 por 10 a la menos 3.
es 10 por 10 a la menos 3. Ya tenemos la corriente I. Si esta corriente vale 10 miliamperes, estos son amperes, así que son, lo pongo aquí abajo, 10 miliamperes, eso vale esta fuente, esta corriente. Entonces, ¿cuánto vale esta fuente? ¿Cuánto vale? 10 veces este valor. Así que esta fuente se va a convertir en una fuente de 100 miliamperes. 10 veces este valor, 10 veces I. Y esa corriente la estoy midiendo con esta dirección. Como yo la estoy midiendo con esta dirección, estoy midiendo la negativa. Así que estoy viendo que IN es menos 10 veces I, o sea, menos 100 miliamperes. ¿Sí? Entonces puedo decir que la corriente de Norton es menos 100 miliamperes. Y con eso tenemos el otro dato. Ya solamente hay que dibujar el circuito con este dato y el dato de la resistencia de Norton, que son 50 ohms. Así que aquí arriba, o mejor aquí abajito, están los datos ahí a la vista, ¿sí? Voy a poner el equivalente con este dato y este dato. Me queda una fuente de corriente y una resistencia. Las terminales AB, la resistencia vale 50 ohms, 50 ohms, la fuente de corriente está aquí. ¿Y qué dirección lleva esa fuente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde fluye? Normalmente la ponemos hacia arriba si esto me sale positivo, pero me dio negativo, entonces quiere decir que va hacia abajo por el signo y vale 100 miliamperes. ¿Sí? Ya no le tengo que poner el signo menos porque el menos lo incluí en la dirección hacia abajo de la corriente. Esta es mi corriente de Norton, mi resistencia de Norton y todo junto es el equivalente de Norton. ¿Sí? Así que este es el ejemplo de una fuente controlada. Y pues repásenlo, no se conformen, aunque puede ser que estén muy ocupados con otras materias, no se conformen con una sola vez ver este ejemplo, o sea, vuelvan a repasarlo para que les quede bien claro cómo fue el análisis del circuito para sacar la resistencia de Norton y para sacar la corriente de Norton. Y si le entienden bien este y el ejemplo anterior, cualquiera de los ejercicios de la tarea no se les debe dificultar, ¿sí? Y cualquier duda que les surja, pues no dejen de enviarme su correo con el avance de lo que lograron hacer, ¿sí? Si no me muestran avance, pues no voy a pensar que no intentaron nada y que quieren que yo les resuelva todo el problema, y no se trata de eso. Se trata de que ustedes avancen y yo les aporte un poquito aclarándoles qué camino deben tomar exactamente para llegar a la solución. ¿Sí? Bueno, ahí dejamos este tema. Gracias.